Bien. Em, este video, en la cual la URL es esta, esta es la fuente de información, es un canal de YouTube. Em, está muy interesante. Quando o seu site se encaixa. Primero voy a sacar esta propaganda. De este señor que está bastante bien porque él hace mucha información sobre cliente servidor y sistemas operativos. Yo recomiendo suscribirse a este canal de John Bonemason. Y vamos a analizar un poco lo que es un poco más lo que es la arquitectura cliente-servidor. Bueno, por un lado, ya sabemos entonces que tenemos el servidor, que es lo que nos va a dar todos los servicios posibles. Cuando nosotros usamos cualquier dispositivo, usamos un dispositivo de celular, usamos el Google Chrome. Siempre cuando usamos un dispositivo y accedemos a Internet, nosotros lo que hacemos es acceder a los servicios del servidor, de ahí se llama servidor. Y los clientes, por otro lado, que somos nosotros los clientes. Y accedemos desde nuestras PCs o tablet o celulares. Esa es la idea en general. Luego, en esa conexión estaría Internet en el medio, como les dije. Y dentro de Internet, que no confiere a nuestra materia, pero hay diversas cosas que podemos hablar sobre Internet que se refiere a la velocidad, entre otras. Aquí hay gente que no entrar. Entonces, en el servidor tenemos que pensar una cosa, que siempre está presente la base de datos. ¿No? Por algo está la asignatura base de datos también, aparte de sistemas operativos. Y la base de datos está del lado del servidor, no del lado del cliente. Es en la base de datos en la cual se va a almacenar toda nuestra información. Por ejemplo, si accedemos a una red social, si ponemos usuario y contraseña y entramos en Facebook, por ejemplo, vamos a tenerlo entonces desde nuestro lado del servidor, nuestra base de datos. Y nosotros con nuestro usuario y contraseña vamos a acceder a todo lo que está almacenado allí. Bien. Tenemos que pensar que nosotros cuando ponemos usuario y contraseña hablamos siempre de una solicitud en la cual a través de Internet, y yo les decía que de Internet hay muchas cosas para hablar, entre las cuales las formas de comunicación como pueden ser fibra óptica, cableado, etc. Esa solicitud viaja a través de Internet y el servidor recibe esa solicitud. Bueno, esto es un poco repaso de lo que veníamos viendo. Un poco los conocimientos, los conceptos que habíamos visto hasta el momento. El servidor luego lo que da es una respuesta a nuestra solicitud. Hay dos términos muy usados en informática, en cliente-servidor. Voy a poner acá en el Paint para escribirlo. De solicitud y respuesta. Ustedes van a ver, si siguen la carrera de ingeniería en computación, que la solicitud se le llama muchas veces request. Y la respuesta es response. Entonces, son dos términos que se usan mucho en la arquitectura cliente-servidor. El request es cuando hacemos entonces nuestra solicitud y la response, la respuesta. Bueno, esa respuesta llega hasta los clientes. Lo que ocurre por otro lado es que podemos hablar de ciertas características que tiene la arquitectura cliente-servidor. Tenemos que pensar que estamos
como ustedes ya saben, sumergidos en una inmensa red en la cual accedemos desde celulares, como les decía hace unos instantes, tablets, PCs. A todo eso le llamamos cliente. Muy bien. Y vieron que hay como una nube acá, representada una nube blanca, en forma de nube, un dibujito de nube con un servidor adentro, por decir así, ¿no? Acá gente no quiere entrar. Entonces, el servidor está en la nube. Nosotros vemos que en el medio de la nube está este armarito negro que vemos ahí, y ese es el servidor. Pero hay un término, algo muy importante que tenemos que manejar también en la arquitectura cliente-servidor, que es el llamado protocolo. Bueno, ¿qué es el protocolo? Es un concepto que tenemos que tenerlo claro en la arquitectura cliente-servidor. ¿Qué es el protocolo? Protocolo es algo que impone reglas, impone normas. Es decir, tenemos que tener presente de que el cliente, nosotros, si queremos comunicarnos con el servidor en forma correcta, tenemos que hablar el mismo idioma. El cliente y el servidor tienen que hablar el mismo idioma. Y cuando hablo de idioma, cuando digo idioma, no me refiero al español, al inglés, al portugués, sino que internamente, en la máquina, en la computadora, internamente, esos unos y ceros que viajan a través de la red, a través de Internet, son organizados, esos bits, esos ceros y unos, son organizados de cierta manera en el cliente, en nuestro celular, en nuestro tablet, en nuestra PC, es organizado esos ceros y unos de cierta manera. Y son organizados de cierta manera, cosa que el servidor pueda entender esa organización de los ceros y unos. Esa solicitud que recién hablaba, hace unos instantes, está organizada, esa solicitud está organizada en ceros y unos, y esos ceros y unos están agrupados, ordenados de cierta manera a través de lo que llamamos un protocolo. Y cuando el servidor nos responde, hace la respuesta, cuando yo entro a Facebook y pongo mi usuario y mi contraseña y doy a aceptar, ingresar, y ahí me empieza a llegarme a mí las fotos, los mensajes, etcétera, esa respuesta del servidor de Facebook, eso significa que el servidor entendió cómo el cliente organizaba la información, cómo el cliente ordenaba esa información, cómo el cliente ordenaba los ceros y unos a través de un protocolo. El protocolo más conocido en Internet, el protocolo más conocido en Internet se llama TCP/IP. Bueno, son siglas. El TCP/IP son letras que se representan a siglas que no nos interesan más bien a nosotros, sino más bien a taller de mantenimiento el año que viene. Pero yo les digo, significa T de transport, protocol, P de protocol, pero ustedes van a manejar bien lo que es el protocolo TCP/IP en el taller. No quiero entrar mucho en detalle de esto, pero solo quiero que sepan lo que es un protocolo. Protocolo, entonces, es cómo el cliente y el servidor se organizan, y si se organizan de la misma manera, se van a poder entender. Y por lo tanto, hay una conexión. Si no se organizan de la misma manera, bueno, ahí estamos en problemas. Un ejemplo práctico de esto es que supongamos que yo soy un cliente y estoy usando una tablet, ¿no? Y quiero reproducir un video que está en un servidor
Entonces yo solicito al servidor el video. Y si yo no hablo el mismo protocolo que el servidor no va a poder mostrarme el video. Yo no voy a poder verlo. Y ahí me da un error. Eso quizás muchas veces les ha ocurrido a ustedes eso. Muy bien. Esos son los conceptos básicos o características de arquitectura cliente-servidor. Dentro de la arquitectura cliente-servidor podemos hablar de servicios, de muchos servicios. Los servicios son los que nosotros conocemos. Desde ya hay uno que estamos usando ahora en estos momentos, que es el Meet de Google. ¿Sí? Es uno de los servicios. El email es otro servicio. En fin, todo lo que está en la base de datos lo podemos ver y visualizar a través de los servicios. Por ejemplo, el YouTube nos brinda servicios de videos guardados en base de datos, así como streaming, que son transmisiones en vivo, en directo, o las llamadas live. Son todos servicios. Bien, en sus comienzos, en el comienzo de la arquitectura cliente-servidor, nosotros teníamos que la arquitectura era en dos capas. En la capa 1 y capa 2. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que nosotros en la arquitectura cliente-servidor separábamos la base de datos en una computadora, y a eso le llamamos de capa 2, solamente apartado en una computadora la base de datos. Y en otras computadoras, lo que llamamos la interfaz gráfica y la lógica de negocios. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a empezar por lo que es la lógica de negocios. Para poder entender lo que es la lógica de negocios, lo mejor es con un ejemplo. En YouTube, cuando nosotros navegamos por YouTube, ustedes vieron que si yo miro un cierto tipo de video sobre, por ejemplo, videos de música de rock, entonces el YouTube me muestra o me sugiere el siguiente video, también en general de música rock. A eso se le llama lógica de negocios. ¿Qué es la lógica de negocios? La lógica de negocios es la programación la programación en el servidor de YouTube, porque en este caso, la programación de detectar cuál es las necesidades del usuario que está navegando en YouTube. A eso se le llama lógica de negocios. O sea, el comportamiento del usuario, sus preferencias, qué gustos tiene, por qué tipos de videos. Todo eso es lógica de negocios ubicados en la capa 1 del servidor. ¿Qué es la interfaz gráfica? La interfaz gráfica es lo que nosotros vemos cuando entramos a YouTube. Siempre tomando el ejemplo de YouTube para que se pueda entender esto, ¿no? En YouTube nosotros entramos y YouTube nos muestra sugerencias o dice videos recomendados para ti. Entonces está organizado los videos de cierta manera. Tenemos al lado izquierdo en YouTube la biblioteca, la lista de reproducción de videos, los canales suscritos. Todo eso hay que mostrarlo en pantalla de cierta manera. Y a eso se le llama interfaz gráfica. Todo eso está programado en el lenguaje HTML que ustedes están viendo en diseño de páginas web, en la asignatura de diseño de páginas web. A través de la llamada intranet. Acá hay una palabrita que se llama intranet, no internet, intranet. ¿Qué es la intranet? La intranet es la conexión de todos los PCs, de todas las computadoras internas de la empresa. Yo les voy a poner una foto aquí para que se pueda
ver, vamos a poner acá, a ver si le consigo ver, mostrar una de las fotos. Aquí está. Bien. Esta foto muestra bastante bien lo que quiero decir. Esto, por ejemplo, son llamados racks, en la cual se está uniendo varios PCs, varias computadoras. Así se organizan las empresas. O sea, a través de cableado, ellos unen muchas computadoras que tienen. Y aquí una persona, está obviamente el técnico presente ahí, ¿verdad? Vamos a ver durante un rato el tema de los técnicos, ventajas y desventajas. Pero, ¿qué ocurre? La empresa tiene que conectar todas esas PCs. Tiene que conectarlas todas entre ellas. Y esa conexión interna se le llama de intranet. No es Internet. Internet es afuera. Internet es a través del mundo entero. Es lo que usamos nosotros a diario. La intranet es la conexión de los PCs dentro de la misma empresa. Por eso es intra. Intranet. Net, red. Intra, adentro. Intranet. Es la conexión de todos los PCs donde están almacenadas nuestras fotos, nuestros videos, nuestros mensajes, todas las bases de datos de todo lo que escribimos en Facebook, toda nuestra navegación por YouTube, todo está almacenado en los PCs de la base de datos del lado del servidor. Lo que conforma a todo esto, a toda esta gran cantidad de PCs, a ver si encuentro una foto que el otro día la encontré muy interesante. Aquí hay una, no es bien la que quiero mostrar, pero todo esto conforma lo que se llama un gran data center. Aquí está la foto. Acá en Uruguay se está, no sé si habrán visto que se está instalando Google. La empresa Google se va a instalar en Uruguay, cerca de Pando, en Montevideo. Y acá tenemos todas las PCs intraconectadas en la inmensa intranet. Están todas conectadas las PCs en un inmenso servidor, funcionando todo esto como un único servidor, a través de una intranet. Bueno, muy bien. Vamos por acá. Muy bueno. Bien. Quiero saber si tienen alguna preguntita, si va yendo bien. Por acá. ¿Todo bien por acá? Si quieren hacer una pregunta, háganla. Va clarito por ahora, no sé. Si tienen alguna pregunta. Bien. Bueno, seguimos. Bien. Entonces, intranet vendría siendo como el backend sería como el lenguaje de programación, que es los códigos que no se ven, que serían internamente, y más el internet es como la página de diseño web o HTML que se muestra a todo el exterior. Claro, sí, digamos que la intranet es la unión, lo que une el backend y el frontend, por decir así, ¿no? Es la unión, exacto. Está bien afirmado lo que dices tú. Bien. Luego evolucionó y se dieron cuenta que las empresas.com empezaron a crecer mucho y se dieron cuenta que 2 capas era muy poco. Entonces separaron la lógica de negocios en otras computadoras, la base de datos en otras computadoras y la interfaz gráfica en otras computadoras. La interfaz gráfica en una capa 1, la lógica de negocios en una capa 2 y la base de datos en una capa 3. Muy bien. Lo que ocurre es que esto empezó a crecer, o sea, las empresas empezaron a crecer cada vez más. Y cada vez más se necesitó de más computadoras, más y más computadoras, más y más PCs
dentro de las empresas. Imagínense lo que debe ser el data center de YouTube, ¿verdad? Porque son miles de millones de videos que están almacenados en YouTube, ¿verdad? La única diferencia, la arquitectura de 3 capas con la anterior que mostré recién, es que son más cantidad de computadoras, nada más. O sea, empezó a crecer cada vez más y como les mostré en las fotos, los data centers son inmensos porque hay que almacenar mucha información. Bien. Las empresas siguieron creciendo de tal forma que empezaron a ponerle más capas a los servidores. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la llamada arquitectura N capas. Tenemos la capa 1 que sigue siendo la interfaz gráfica y ya el navegador. O sea, tenemos la inclusión ya no de la intranet, no solamente la intranet, como vemos acá la intranet, sino que también la inclusión de internet. Es decir, antes teníamos solamente la intranet, como les expliqué. Pero resulta que las empresas crecieron tanto que se empezaron a instalar en varios y diversos países. Un ejemplo de esto es la empresa mercadolibre.com. La empresa Mercado Libre está instalada en diversos países del mundo. Los servidores de base de datos y los servidores web están en Estados Unidos. La lógica de negocios está en Montevideo. O sea, las capas de la arquitectura no tienen por qué estar en un mismo lugar, en un mismo edificio, en una misma casa, en una misma oficina. Una empresa se puede dividir en muchas capas, por eso arquitectura N capas, y se puede no solo dividir en diversos edificios, sino que en diversos países. Por ejemplo, en Montevideo se lleva a cabo, se administra las multas de tránsito de la ciudad de Nueva York. Se lleva en un data center en Montevideo, en Sudamérica, donde hay más de 135 empresas instaladas internacionales. O sea, la globalización llevó a que la arquitectura, aquella pequeña arquitectura que teníamos cliente-servidor, empezara a crecer cada vez más en capas, a tal punto de que la arquitectura sobrepasa las fronteras de países. Y los países estén cada vez más interconectados entre sí en lo que llamamos la globalización, ¿verdad? Bien. Como ejemplo de un servidor web muy usado, ¿no? No sé si escuchan hablar del Apache Server de Linux. Linux posee un servidor web gratuito que es el llamado Apache. Bueno, ventajas y desventajas de la arquitectura cliente-servidor. Porque no todo es ventaja, ¿no? Empezamos por las ventajas. Como les dije recién, tenemos la integración. O sea, se integra en un mismo lugar varios PCs, pero resulta que si la empresa crece, se puede integrar entre diversos países. A eso le llamamos la integración cibernética, la integración de la globalización a través de los data centers. ¿Qué otra ventaja tenemos de la arquitectura? La interfase. O sea, la arquitectura me permite a través de ciertas tecnologías, como la HTML que están aprendiendo en diseño web, manipular a través de las interfaces gráficas que nos dan los celulares, los tablets, los televisores smart, etc. A través de las nuevas tecnologías, yo puedo tener diversos servicios, que fue lo que les mostré hace unos instantes atrás. ¿Sí? Eso es todo ventajas que tiene la arquitectura cliente-servidor.
Nos brinda un cierto orden, con solamente un usuario y una contraseña. Yo ya tengo todo ordenadito, ahí lo que hice ayer, anteayer, y todo lo que dejé guardado, inclusive el mismo YouTube, por ejemplo. Yo cada vez que entro a YouTube, en YouTube me muestra los videos o los videos del mismo gusto que usé la última vez. Como desventajas. Bueno, como desventajas, especialistas. Hay que tener especialistas trabajando en la empresa constantemente, porque imagínense, ¿no? La foto que les mostré, ¿no? El data center, muy grande, muy grandote, con muchos PCs, y hay que tener especialistas del tema para mantener eso, ¿verdad? Para hacer el mantenimiento de ese data center, ¿verdad? La seguridad. La seguridad es otra desventaja. Los data centers pueden ser atacados por hackers, nuestras cuentas pueden ser atacadas por hackers. Entonces hay que tener lo que se llama una política de seguridad. Y por lo tanto es muy costoso. O sea, una empresa de esas podrá ser muy linda, muy bonita, muy poderosa económicamente, pero hay empresas de esas que tienen miles de millones de dólares de pérdidas. No crean que solo ganan, sino que pierden mucho también. Así como ganan mucho dinero, pierden mucho dinero también las empresas. IBM, Microsoft, también tienen muchas pérdidas. No todo es, no todo lo que brilla, ¿no? Parece ser oro. Tiene muchas pérdidas también. Bueno, y como ejemplo de aplicación fue lo que yo les hablaba de las redes sociales. Esta es un poco la explicación del que les hablaba, lo que les hablaba sobre la arquitectura cliente-servidor. Más bien nuestro objetivo es tener el concepto general, genérico, de lo que es la arquitectura cliente-servidor. Bueno, no sé si